Dios les bendiga nuevamente. Dios añada bendición a cada una de las personas, ¿verdad?, que se conectan o luego, ¿verdad?, posteriormente ven el mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Exhortándoles también a cada uno a que no solamente disfruten de él a través de una red social, sino que le exhortamos también a que en vivo se escucha mejor y se ve mejor. Así es que le damos un aplauso a cada uno de aquellos hermanos y hermanas que están a través de las redes sociales. Y le damos gracias a nuestro Padre Celestial por su gracia, su misericordia, porque en esta mañana tuvo a bien el que usted, ¿verdad?, abriera sus ojitos, tomara la determinación, separara sobre sus pies y dijera: no, yo voy hoy para la casa del Señor. Amén. Así es que gracias por su disposición. Y para, ¿verdad?, comenzar, el título de la reflexión de hoy es Su carácter desde el principio. Su carácter desde el principio. Y mientras preparaba esta reflexión, me venía a la mente que cuando una pareja concibe un primer hijo y en algunos otros futuros hijos, ¿verdad?, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, por ahí para abajo, en las diferentes concepciones de ese bebé, yo creo que los padres comienzan a soñar unas expectativas futuras de lo que va a ser o en quién se va a convertir ese bebé que va a venir al mundo. ¿Cierto? Usted empieza a pensar qué va a hacer ese bebé cuando venga a este mundo y se desarrolle. Usted empieza a pensar: no va a ser médico, va a ser abogado, va a ser un buen mecánico, no va a ser un buen músico. ¿Sabe? Usted desea desde la concepción de ese bebé que venga con un propósito a este mundo, ¿cierto? Venga. Así es que es muy normal que los hijos, muchos de ellos, en su mayoría, a veces hasta sin pensarlo, sigan los pasos de sus padres. En el caso de los maestros, esto se ve mucho. Cuando las mamás son maestras o papá es maestro, alguno de los hijos sale maestro. Sí, yo soy maestra porque mi mamá era maestra, porque mi papá era maestro. Los mecánicos: no, yo soy mecánico porque el viejo, ¿sabes?, yo me iba a hacer mecánica con el viejo los fines de semana y aprendí a ser mecánico y esto es lo que yo hago. De igual forma, los albañiles. Muchos albañiles, ¿verdad?, o que trabajan en construcción, le enseñan a sus hijos esa misma labor para que, ¿verdad?, porque eso es una labor muy útil en la vida también, para que cuando estén más grandecitos pues puedan, ¿verdad?, ser útiles, ser suficientes. Y de igual forma en las distintas profesiones. Si usted muchas veces se pone a observar, no, yo soy doctor porque mi papá era doctor, porque mi abuelo fue doctor, o, ¿me entiende? Las profesiones se repiten porque esto es lo que se aprende dentro de la familia y es como que la línea que se sigue. ¿Ves? Aún los músicos eso sucede. De parte de la familia de mi mamá, que yo sepa, primera, segunda, hasta la tercera generación. Hasta la tercera generación que aún están vivos. Lo de ellos era tocar cuatro y hacer trova. Esa era su gusto, su herencia de familia. ¿Ves? Ya para la cuarta generación para abajo, pues nos retiramos un poquito de esa tradición. ¿Ves? Pero es algo que uno puede observar, ¿verdad? Así es que
No bastaría decirles con que el Hijo del Padre no fue la excepción, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque esta costumbre es desde siempre. Esta costumbre es algo que si nosotros darnos cuenta, la vamos a poder ver desde el principio. Algún conocimiento es traspasado de una generación a otra, porque si es bueno, lo traspasamos para que se siga ejecutando. Amén. Así es que vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Y vamos a dar lectura del 1 al 3, versículos del 1 al 3. Amén. Según vayamos encontrando la palabra, nos vamos poniendo sobre nuestros pies. Y dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Muy bien. Es interesante, ¿verdad? Me llamó mucho la atención este pasaje de la palabra, porque nuestro Señor Jesucristo, una vez comenzó su ministerio, tenía por costumbre los días que eran determinados enseñar en la sinagoga, los días de reposo. Él cumplía como maestro con ejecutar esa labor. Y vamos a ver, ¿verdad? Si estudiamos los evangelios en diferentes capítulos, donde nos enseña que Jesús iba a la sinagoga a enseñar como maestro, como rabí. Y tenía esa autoridad, porque no cualquiera que entrara en la sinagoga podría pararse al frente, tomar un rollo y darle lectura. Y además de darle lectura, enseñar sobre ese rollo. ¿Ok? Así es que Jesús era un maestro con todas las de dar. Era completo. ¿Ok? Así es que, haciendo esta observación, había algo que era muy importante en aquella época. Y lo sigue siendo hoy en día. ¿De dónde descendía ese maestro? ¿Por qué? Porque depende de qué casa descendiera, le daban el valor a la enseñanza, de ese maestro. Entonces, podemos observar aquí que las personas que estaban escuchando este mensaje empezaron a cuestionarse de dónde tiene estas cosas. O sea, la magnitud, el nivel de sabiduría para interpretar estas palabras que está hablando, este rollo que está leyendo. Y entonces ahora los voy a invitar que se vayan a Lucas. Porque Marcos y Mateo nos relatan este evento de una manera, pero Lucas nos amplía este evento de una manera espectacular. Y se pueden quedar allí en Lucas, porque ahí es que vamos a anclar el bote. Amén. Lo tienen. Le voy a estar dando lectura. Lucas, perdónenme, discúlpenme. 4. Lucas 4, versículos del 16 al 21.
Lucas 4 del 16 al 21. Amén. Síganme por aquí. Le voy a estar dando lectura. No es tan distinta a la versión que ustedes tienen, pero le voy a estar dando esta lectura en versión textual porque hay una enseñanza, ¿verdad? Bien importante. Y me pareció interesante esta versión. ¿Está bien? Dice por ahí que, y fue Jesús a Nazaret, donde había sido criado, y conforme a su costumbre, entró en la sinagoga en el día del sábado, y se levantó a leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Y habiéndolo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista de los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Entonces, vamos a hablar de qué cosas eran las que tenían maravillado aquella audiencia que estaba en aquella sinagoga. Bueno, en estos versículos el 18 y el 19, que también los podemos encontrar en Isaías, el Señor les estaba diciendo a esta audiencia que en él se estaba cumpliendo la palabra que estaba pronunciando, que estaba leyendo. O sea, les estaba diciendo a ellos: la palabra se hizo carne. ¿Ok? Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco más en detalle en qué cosas fue las que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir para que los oídos de aquellas personas las hubiesen escuchado y sus ojos las hubiesen visto. ¿Ok? Número 1. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para traernos buenas noticias. ¿Noticias a quiénes? A los pobres. Ya ven por qué, tú sabes, se me dificultó la clase. Porque, según vemos en el pasaje, nuestro Señor Jesucristo fue ungido. Y cuando estamos hablando de que fue ungido, estamos hablando de que fue separado para cumplir una misión. La misión de traer y dar buenas noticias a los pobres. ¿Qué pobres? Mateo capítulo 5, versículo 3. Los pobres en espíritu. Porque a la audiencia que nuestro Señor Jesucristo le venía a hablar, estaban careciendo una pobreza, no tan solamente física como mencionamos, pero más aún sí espiritual. Porque tenían la necesidad de un sanador. Tenían la necesidad de un salvador. ¿Ok? Y cuando usted y yo tenemos una necesidad que nosotros no podemos cubrir, que dijimos esta mañana que somos ¿qué? Somos pobres. Somos dependientes. Carecemos de algo. Así es que nosotros como humanidad tenemos la carencia de la salvación. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo fue separado para darnos una buena noticia, que nosotros también podemos heredar
el reino de los cielos, aún siendo pobres y aún a través de Él. Entonces, yo me imagino que esta gente que estaban allí como que con ese boom en la mente, como que es lo que está diciendo, es que un ser humano como yo me está diciendo a mí que a través de él yo puedo alcanzar la salvación. Porque ya ellos estaban acostumbrados a pensar que a través de la ley era que se obtenía la salvación, que a través de los sacrificios era que se obtenía el perdón de pecados. Esa era su manera espiritual de pensar. ¿Ok? Y Jesús les estaba cambiando los muñequitos. Y cuando usted tiene una enseñanza y le enseñan, ¿verdad?, algo nuevo, aunque eso nuevo que le estén enseñando es correcto, usted le choca a lo que usted asimila esa enseñanza. Muy bien. Así es que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a aquella audiencia que Él vino a traer salvación y le estaba queriendo decir a ellos que a través de Él también podían heredar. ¿Ok? Lo que pasa es que esto es como el domingo pasado el pastor le estaba dando un mensaje y me tiró una indirecta y yo soy bien difícil para agarrar las indirectas. Sí, Señor. Sí, Señor. Es así, soy así. A veces, pues, la mayor parte de las veces. Mejor dígalo en gráfico antes de tirar indirectas. ¿Ok? Nuestro Señor Jesús le tiró una directa por el centro del plato a aquella gente y ellos no la vieron. Se asombraron. Así es que, fíjense que nuestro Señor Jesucristo también fue enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y la libertad que estaba proclamando nuestro Señor Jesucristo es a través de una liberación. La libertad traída a la humanidad que era necesario que aceptáramos a través del sacrificio que Él vino a hacer por nosotros, siendo humano, humanizándose y luego muriendo en la cruz. ¿Ok? Eventualmente, ¿sabe? Todavía Jesús aquí estaba comenzando su ministerio, pero ya le estaba dando como que los detalles, ¿cómo se dice? Los avances de lo que venía en su ministerio. ¿Ok? Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo les estaba queriendo decir a ellos y les estaba queriendo interpretar a ellos a través de ese pasaje: yo soy esa persona que viene a traer la redención y la libertad a la humanidad. Para que hubiese un perdón por los pecados que habían de ser perdonados a través del derramamiento de su sangre. O sea, Él les estaba diciendo: yo soy ese Cordero Pascual, el cual vino a sacrificarse en voluntad propia por la humanidad y pagar el precio de la efectividad de limpiar los pecados del mundo. Porque ellos conocían el sacrificio de los animales para perdón de pecado. Perdón. Pero una cosa es perdonar y otra cosa es que te limpien y te borren el pecado. Porque él mismo lo dice que nuestros pecados son echados, ¿qué? A lo profundo de la mar. Para nunca más, ¿qué? Acordarse de ellos. Y pecado es, ¿qué? Rebelión. Y nosotros en nuestra humanidad nacimos por default con esa rebelión. ¿Ok? Así es que nuestro Señor Jesucristo les está queriendo decir: yo soy el que viene a borrar la rebelión
del mundo, para que a través de mí sus pecados puedan ser perdonados y ustedes puedan ser redimidos. Bendito Dios. Así es que Jesús les dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Y nosotros hemos sido cautivos. Es importante que tengamos a conciencia que en el espíritu usted toma la decisión de seguir siendo cautivo, preso, esclavo del pecado de su humanidad, de sus decisiones. Usted es esclavo de las consecuencias también de sus decisiones. Pero en Cristo, nosotros decidimos ser esclavos en libertad. Amén. Porque cuando hacemos a Jesucristo el Señor de nuestra vida, las directrices que Él nos da, nosotros las cumplimos en libertad propia. De decir, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, quiero obedecer tus mandatos. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión, Él se hace cargo de las consecuencias de nuestra obediencia. Free charge. Usted vive tranquilo. ¿Ok? Usted vive sin culpa. Usted vive sin un peso en sus espaldas. Eso pasa cuando usted viene a nuestro Señor Jesucristo. Porque vivir sin Cristo es llevar un peso sobre nuestros hombros y ser esclavo del mundo. Pero ser esclavo de Cristo es quitarnos ese peso de encima y ser obediente sabiendo que Él va a responder por nuestra obediencia. Amén. Dios es bueno. Gloria al Señor Jesús. Muy bien. Así es que vino también a recuperar la vista de los ciegos. Y el otro día, de esas conversaciones que yo tengo con pastor, yo a veces soy, y tengo que decirlo así, soy un poco radical en mi manera de pensar, soy un poco ortodoxa. O sea que soy fuerte en mi manera de pensar. Y porque veníamos hablando de la cuestión de los milagros. Y yo le dije, es que en esencia Jesús no venía a hacer milagros. Y me decía, no señora, que la palabra dice que sí, que es que Él vino a hacer milagros. Y yo, ok, sí, la palabra lo dice. Fine. Tenía que hacer milagros porque la humanidad necesita con sus ojos ver. Porque nosotros necesitamos ver. Para que hubiese evidencia en nosotros como seres humanos de que sí, que Él era el Cristo. Los milagros que hizo fue para darnos fe a nosotros. ¿Ok? Y son necesarios, porque estos aumentan nuestra fe. Muy cierto. Pero no debemos anclarnos simplemente en que Jesucristo es un Cristo para que nos haga milagros. ¿Ok? No se ancle en ese pensamiento egoísta. ¿Ok? Porque si es una necesidad que nosotros tengamos un bienestar físico en nuestra salud, quizás un bienestar en nuestra familia, porque Dios no solamente hace milagros en nuestro físico en cuanto a nuestra salud, Él hace milagros en nuestra familia, Él hace milagros también en nuestras áreas de trabajo, ¿verdad? A favor de sus hijos y de sus hijas. ¿Ok? Pero el milagro más grande que usted y yo debemos de anhelar, de disfrutar, de siempre tenerlo presente, es que usted tenga salvación. ¿Y por qué eso es un milagro?
porque usted no es capaz de ejecutar ese milagro. Por eso es un milagro. Porque si yo fuese capaz de dar la salvación por mí misma, pues no sería un milagro. Es parte de mi esencia. Pero como no es parte de mi esencia, de lo que Él deposita en mí, pues es un milagro. Es algo que yo no lo puedo hacer. Amén. Ese es el mayor milagro que usted y yo debemos desear en nuestra vida. Si el Señor quiere alcanzarnos en misericordia y, ¿verdad?, hacer otro milagrito por ahí, por el lado. Amén. Bienvenido que sea. ¿Verdad que sí? Poderoso Dios. Así es que podemos ver a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que Él les recuperó la vista a varios ciegos dentro del relato de su ministerio. Hubo un ciego de nacimiento que menciona, está registrado, ¿verdad?, que era ciego de nacimiento. O sea, que lo más probable, según redacta, ¿verdad?, buscando textos, buscando información, ¿verdad?, adicional al texto, era que aquel hombre no tenía ojos. Y Jesús le creó los ojos. Eso es un milagro sin precedentes. Eso es un milagro ante aquel tiempo y ante este tiempo. Brutal. Hubo otro ciego, como lo fue Bartimeo, y como lo fue el otro hombre que él le escupió, ¿verdad?, lodito, y después de repente vete y lávate, y empezaba el árbol y qué sé yo. Estos otros milagros de sanación de ciegos es porque probablemente por la condición de salubridad que se vivía en aquel entonces, no había una ciencia que trabajara con su condición de salud. Como mencionamos esta mañana, no había una especialidad en ciencia que trabajara con esa situación de salud. Porque una de las sanidades que él hizo, cuando él lo envió a lavarse los ojos en el estanque, es que probablemente la ceguera que él tenía se podía comparar con algún tipo de conjuntivitis que le tenía una costra sobre sus ojos que le impedía tener una visión saludable. Y no simplemente con irse a lavar al estanque era que se le iba a quitar la situación de los ojos, porque probablemente ya él se había lavado los ojos en el estanque. Y no fue hasta que nuestro Señor Jesucristo hizo el milagro en él que recuperó la vista. ¿Ves? O sea, no estamos diciendo que es que por lavarse los ojos recuperó la vista. Estamos diciendo que Jesús realizó el milagro en él porque él obedeció al mandato cuando Jesús le dijo, vete y lávate en el estanque. Y ahí recuperó la vista. Amén. Hubo también otra persona que estaba ciega. Y estaba ciega espiritualmente, pero Dios le provocó una ceguera física. Nuestro hermano Pablo. Pablo, Saulo de Tarso, cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que iba de camino a ejecutar lo que él entendía que era correcto bajo la ley, porque estaba ciego bajo la ley, ¿verdad?, cumpliendo algo que él entendía que era correcto. No estamos diciendo que lo que él estaba haciendo, ¿verdad?, porque él fue educado bajo esa ley. Y la palabra le dice que por la ley, ¿verdad?, se supone que nosotros nos demos cuenta. La ley es necesaria. Pero Pablo estaba muy cegado en su religiosidad por esa ley. Y tiene este encuentro con el Señor Jesucristo y es donde queda ciego físicamente. De tal manera que tuvo que depender de otros. Y no fue hasta que Ananías fue y oró por él, guiado por el Espíritu, porque el Espíritu le habló a Ananías para que fuera donde Pablo, que este hombre no se le cayeron las escamas de los ojos. Ese es un milagro. Porque ya Jesucristo había muerto, había resucitado y ascendido a los cielos. Entonces podemos ver en Pablo
cómo se le cayeron las escamas espirituales que él tenía en sus ojos, la ceguera espiritual que él tenía en cuanto al cómo él estaba practicando las ordenanzas de Dios. Y sus ojos entonces fueron abiertos al propósito que nuestro Señor Jesús quería ejecutar a través de él. Y a nosotros también nos pasa igual. Andamos ciegos, porque andamos ciegos. Muchas veces no solamente venimos ciegos de afuera para los caminos del Señor, muchas veces hasta dentro de los caminos andamos ciegos. Y necesitamos que el Señor obre en nosotros ese milagro, esa sanidad, para ver de la manera correcta el propósito que Él ha depositado en nuestras vidas. Porque muchas veces, aún estando en los caminos del Señor, no vemos de manera correcta los propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros. Necesitamos que Él ejecute un milagro en nosotros. Yo creo que es necesario que esta sea una de las peticiones que nosotros tengamos delante de su presencia. Y la palabra nos dice, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo, que cuando pedimos, no se nos concede, porque pedimos mal. Pedimos conforme a lo que nosotros entendemos que necesitamos aquí en la tierra. Pero se nos olvida pedir conforme a lo que el Espíritu necesita. Y yo creo que si le pedimos a nuestro Padre Celestial que abra nuestros ojos y nos enseñe a mirar la manera correcta, el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros, muchas escamas se caerían y empezaríamos a ver de manera correcta. Y empezaríamos a pensar de la manera correcta. ¿Ok? La ceguera sería quitada. Porque no es lo mismo, ni se escribe igual, de que usted ande viendo a medias, que usted vea bien. ¿Ok? Díganmelo a mí. Si yo me quito los espejuelos, aún teniendo aquí estos hermanos de frente, yo voy a ver nublado, no voy a ver bien. Aún teniéndolos así de cerca. Necesito ayuda para poder notar detalles importantes. Detalles, no cualquiera, detalles importantes. Ver profundidad. Pues yo puedo ir por ahí, ya me lo sé, porque ya estoy aquí, ya conozco la casa. Pero si yo no tengo mis espejuelos, quizás no note bien la profundidad de ese escalón y usted sabe. El accidente, o como me suele pasar, si no tengo espejuelos, y yo creo que nos pasaría a todos, puedo chocar hasta con el marco porque tú no notas bien las dimensiones. Tú piensas que cabes y no cabes, porque tienes un defecto visual. Y nos pasa en la vida espiritual también, de la misma manera que nos pasa en la física, nos pasa en la vida espiritual. Por lo tanto, es necesario que haya una sanidad de nuestra ceguera espiritual. Cuando venimos a Cristo, se cae el velo que hay en nuestros ojos. Amén. Y es entonces cuando podemos comprender la realidad de las cosas. Acuérdense, no es lo mismo mirar detrás de la cortina que mirar al frente de la cortina. ¿Ok? Porque hasta mirando por las ventanas las cosas tampoco se ven bien. Si usted quiere ver el dedo ahí, usted tiene que... Cuando pasa con el barrio, usted mira por la ventana y quizás el screen está medio, tú sabes, medio sucito y no, es que no veo bien. Pues usted después sale y se asoma al balcón a bajar a ver si ve bien lo que está pasando. ¿Sabe? HD. ¿Ve? No es lo mismo. Amén. Muy bien. Así es que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo a aquella gente que yo vine a sanar esa ceguera espiritual que hay en la humanidad, para que me vean de la manera correcta, ¿ok? Para que recuperen su vista. Muy bien. Y dice por aquí,
que vino a enviar a aquellos que habían, me ha enviado, a proclamar libertad a los cautivos y a recuperar la vista de los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad, a proclamar el año favorable del Señor. Y esta parte me llamó bastante la atención porque dice que enviar, está queriendo decir que yo vine, entonces, una vez que ya han sido libertados, que han escuchado las buenas noticias, que han sido sanados de su ceguera, entonces es como que les está diciendo, no es como que, es que Él les está diciendo que entonces que una vez que estén sanos, serán enviados a aquellos que han sido oprimidos por el yugo del pecado, pero ya son libres, pero ya son sanos, a proclamar el año favorable del Señor. ¿Y cuál es el año favorable de nuestro Señor? Mateo, capítulo 28. Sígame allá. Porque no es que les estoy trayendo este mensaje en esta época, porque ya se acerca el año nuevo, para que usted declare que es el año, va a ser el año de la prosperidad y va a ser el año favorable, de que usted va a salir del hoyo en que se encuentra económicamente, que le van a dar una casa, un carro, un trabajo con más sueldo. No, equivóquese en ese pensar. Porque el año favorable que el Señor ha enviado a proclamar, le está queriendo decir desde el griego, o sea, los estoy enviando a que proclamen el tiempo, que ahora es el tiempo favorable del Señor para proclamar, que les dije, Mateo 28, versículos del 16 al 20, dice, pero a los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ese es el año, ese es el tiempo favorable de nuestro Señor. Que prediquemos el mensaje de las buenas noticias de salvación a todo el mundo. Porque todos hemos sido elegidos para este mensaje de salvación. Ahora, ¿usted lo quiere aceptar? Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted lo quiere aceptar? Acéptelo. Mi recomendación, como me preguntaba, ¿y usted qué opina? ¿Qué opino? No les recomiendo nada mejor en este mundo que no sea aceptar ese mensaje y hacerlo realidad en mi vida, en su vida. Usted va a ver cómo todo va a cambiar. Amén. Muy bien. Vamos por ahí para allá. Seguimos. Ok. Vamos aquí a esta parte donde nos dice Lucas que aquella gente empezó a preguntarse y a decir entre ellos, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Mateo y Marcos dicen, ¿no es este el carpintero?
¿Sabes? No es una persona común y corriente, normal. ¿Sabes? ¿Cómo es posible que tenga la capacidad, la autoridad para interpretarnos ese pasaje de esa manera, al querer decirnos que Él es el cumplimiento de esa palabra y que a través de Él solo se podría cumplir esa palabra? Si Él es un mortal como nosotros, es más, es hijo de José, dice Lucas. Mateo y Marcos dicen, ni mencionan a José. Este no es carpintero, ¿sabes? Este no tiene papá. Porque sabían que José pues no era su papá, de verdad. Era su papá prestado. O sea, ¿qué está hablando este si ni siquiera un linaje de parte de su padre le podemos evidenciar? Quizás estaban, ¿verdad?, allí ellos disertando entre ellos. El cuchicheo. Jesús fue a echarle el alcacéser al agua. Y miren qué bonito, porque Mateo y Marcos dicen, ¿no es este el carpintero? Y detrás de esta expresión, cuando yo leí esto, buscando, ¿verdad?, la interpretación, detrás de esta expresión de asombro está la naturaleza de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque un carpintero para nosotros es uno que construye lo que nosotros podemos ver para una utilidad necesaria, un techo, protección, ¿cierto? Porque un carpintero es un constructor, es un albañil, no solamente trabaja con la madera, nosotros actualmente lo conocemos como que trabaja solo con la madera, pero un carpintero en esencia es un albañil, es un constructor, es un edificador. Entonces, yo poniendo mi mente así a tal rabos y cabos, pensé, Cristo vino a seguir ejerciendo la labor que desde un principio ejerció junto a su Padre. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos para allá, acompáñenme. Dice, ¿por qué no se fue para el Génesis? Bueno, porque pues Juan nos dice aquí, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Y qué fue hecho en Él? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A ver, si no era constructor desde el principio. A ver si no vino a este mundo a seguir siendo constructor. Ellos lo veían como un constructor, como un carpintero de cosas físicas. Pero nosotros lo tenemos que ver como el constructor, el edificador, el restaurador de cada una de nuestras vidas. A eso fue a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Quiere ser el maestro de obras de nuestra vida. No quiere ser tu ayudante. Él quiere ser el maestro de obras de tu vida. Él quiere ser el ingeniero, el que edifica desde lo profundo tu vida y mi vida. Amén. Así es que el nacimiento de este niño llamado Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, quiere enseñarnos a ti y a mí que cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre Cristo, en Cristo. Y después continuamente en el discipulado, ahora que, ¿verdad?, la congregación está un poco más ampliada,
están emplazados. El próximo domingo vamos a seguir continuando con el estudio del Sermón del Monte, esencial para nuestras vidas. Y este versículo, este pasaje, él lo relata al final del Sermón del Monte. Después que enseñó todas esas cosas que son trascendentales para nuestra vida como discípulos, Él dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quien hace lo que Él pide, lo que Él enseña. Amén. Por lo tanto, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual celebramos en esta época tan hermosa, porque eso es lo que celebramos. ¿Somos conscientes de eso? Celebramos a Cristo, que vino a este mundo a traernos libertad, a sanarnos de la ceguera, a comisionarnos con un propósito. Amén. Ese niño que hoy celebramos en esta época, tenía, pero aún tiene en sí el cumplimiento del sueño de un padre, el Padre Celestial. Y el sueño de nuestro Padre Celestial con su Hijo Jesucristo era que construyera un camino que nos llevara a la verdad y a la vida. Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El carpintero vino a hacernos un camino por el cual andar y llegar a nuestro Padre. Amén. Así es que eso es lo que en esencia celebramos en esta fecha, porque ese era su carácter desde el principio: ayudarnos a llegar al Padre. Amén. Así es que mediten esta palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones y permita que ese carpintero ejecute esa labor maravillosa en usted. Permita que esas buenas noticias se hagan realidad en su vida. Cuando hay una buena noticia que llega a usted, usted se pone contento, usted es feliz. Permita que su pobreza espiritual encuentre herencia en el reino de los cielos. Dependa de Dios, ame a Dios, sea libre de su cautividad, porque a eso ha venido Jesús. Permítale que Jesús lo liberte de su cautividad. Y usted va a notar que usted va a ver las cosas diferentes en Él. Y aparte de que usted va a... tres cosas trascendentales. Dependa de Dios. Permite que esa noticia haga realidad en su vida, para que usted pueda ver las cosas con el foco correcto. Y ahí usted va a encontrar su propósito. Proclamar el año. Proclamar el tiempo del Señor, que todavía está vigente para esta humanidad. Todavía no se cierran las puertas. Todavía el llamado está latente. La convocatoria está abierta. Así es que no tiene que esperar a hacer una resolución para el 2026. Empieza a disfrutar del reino de Dios desde ahora, desde hoy. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, y este es el mensaje que fue puesto en nuestros corazones.